Tercer resumen general del caso de Till Lindemann. Primeramente, sus abogados presentaron un nuevo comunicado luego de realizar un informe médico forense respecto al asunto de Shelby Lynne, el cual sugiere la causa del accidente sin influencia externa. El comunicado de los abogados del cantante dice: como abogados de Till Lindemann, consulte nuestro comunicado de prensa del 8 de junio de 2023. Le informamos sobre los últimos desarrollos. 1. La Fiscalía de Vilnius, Lituania, ha desestimado la investigación iniciada por la denuncia de Shelby Lynne, confirmando así la decisión anterior de la policía local. Shelby Lynne afirmó que la drogaron en el concierto de Rammstein en Vilnius el 22 de mayo de 2023. Al día siguiente encontró numerosos moretones en su cuerpo, lo que sugería supuestos malos tratos físicos. Shelby Lynne había hecho públicas esas fotos junto con un video en Twitter. La Fiscalía de Vilnius justificó su decisión de dar por concluido el caso diciendo que, después de escuchar a un testigo y analizar datos y documentos, no se encontraron pruebas fácticas objetivas que respaldaran las declaraciones de Shelby Lynne. Para aclarar aún más las alegaciones de la señora Lynne, iniciamos nuestras propias investigaciones para nuestro cliente. Se encargó al Instituto de Medicina Forense del Hospital Universitario de Cologne que evaluara las fotografías y el videoclip publicados por la señora Lynne para determinar qué podría haber causado las lesiones que se muestran ahí. En particular, se debe evaluar si las lesiones pueden atribuirse a maltrato físico. Según el director del instituto, el profesor Dr. Marcus Rothschild, las grabaciones sugieren un accidente sin influencia externa como la causa más probable. En general, la morfología y la localización de las lesiones documentadas tienden a indicar un evento accidental, sin el cual la influencia externa puede descartarse por completo desde el principio, basándose únicamente en los hallazgos. Sin embargo, desde un punto de vista forense, los hallazgos no son típicos de influencia externa. Además de lo previsto anteriormente, en particular, no hay indicios de violencia sexualizada como causa de las lesiones documentadas por el testigo. Aquí tampoco la coerción sexual o la violación no se pueden descartar únicamente sobre la base de los hallazgos de lesiones, pero por el contrario tampoco hubo evidencia de violencia sexualizada. 3. Mientras tanto, se contrató al abogado el Dr. Björn Gerke para inspeccionar los archivos de la investigación preliminar realizada por la Oficina del Fiscal Público de Berlín. La inspección confirmó comunicados de prensa anteriores, según los cuales la investigación no se basó en denuncias penales de presuntas víctimas. Los anunciantes son terceros no involucrados que basan sus anuncios únicamente en informes de los medios y acusaciones en las redes sociales. Además, la inspección de los expedientes reveló que no existen pruebas objetivas que sustenten la comisión del delito por parte de nuestro cliente. 4. Como ya se anunció en el comunicado de prensa del 8 de junio de 2023, tomamos medidas en nombre de nuestro cliente contra informes inadmisibles y declaraciones de hechos, los cuales son falsos y están en los medios de comunicación o en las redes sociales. Por ejemplo, hemos solicitado que se admita una orden judicial en el Tribunal Regional de Hamburgo, debido al informe en Spiegel número 24 del 10 de junio de 2023. Se reprende la violación de la privacidad de nuestros clientes, la publicación y difusión de alegaciones fácticas falsas, así como la denuncia inadmisible de sospechas. Se espera una decisión en los próximos días. La youtuber Kayla Shix, de nombre real Kaya Loshka, fue advertida en relación con su video de YouTube del 6 de junio de 2023. En respuesta a esto, emitió una declaración de cese y desistimiento a nuestro cliente en 2 puntos. Si no se ha presentado la declaración de cese y desistimiento solicitada, solicitamos que se emita una medida cautelar para nuestro cliente. En Suiza, Ringer AG, entre otros, fue advertido por el reportaje en www.blick.ch del 18 de junio de 2023. Después de la advertencia, el editor emitió una extensa declaración de cese y desistimiento a nuestro cliente. Ya no se puede acceder al artículo a través del sitio web. Por su parte, el youtuber Renzo volvió a comentar al igual que Kayla sobre el escándalo de Rammstein en un video actual y critica tanto las reacciones de los seguidores de Lindemann como la declaración del equipo legal de Lindemann. El 6 de junio Renzo publicó un video de 27 minutos sobre las acusaciones contra Till Lindemann que, como es habitual en el youtuber de Wuppertal, recibió mucha atención. Y dijo: recibí un 95% de ánimo y mensajes muy bonitos en los que la gente me agradecía por retomar este tema. La mayoría de los mensajes eran de mujeres, hay que decirlo muy claro. La mayoría me agradeció por no eludir este tema en el papel de un privilegiado, entre comillas, ya que soy hombre. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. También recibí mensajes de odio, amenazas de que se hará algo en mi contra, amenazas de estar expuesto. No sé qué significa esto último exactamente, pero no hubo nada explícito. Claro, quienes han recibido muchos más comentarios de mierda son las mujeres en cuestión. No son hombres como yo los que gritan desde el margen. Son mujeres como Kayla, y me da mucha rabia. Renzo también responde a la carta del bufete de abogados de Lindemann, y dijo: la declaración niega las acusaciones de que las mujeres han sido drogadas con gotas o alcohol, pero no se menciona absolutamente nada de todas las demás acusaciones. Yo por mi parte no recibí ninguna advertencia de los abogados de Lindemann. Luego de esto tenemos que irnos a diferentes partes del mundo. Por un lado, Lituania. Luego de que la policía rechazara abrir una investigación en ese país, la investigación se abrió de todas maneras en Berlín, Alemania. Pero aún así la gente decidió salir a la calle a realizar manifestaciones para que se realice una reforma en la ley de género, la cual, según el derecho penal lituano, reconoce que la coerción mental o la dependencia de una persona pueden utilizarse para obligar a las personas a tener relaciones sexuales. Como por ejemplo Laura Nasite de Rape Crisis Scotland cita: un cuchillo en la garganta, la amenaza de quitarle el trabajo a sus hijos, la necesidad de aplacar a un supervisor de tesis. Todas estas cosas pueden
pueden llevar a una persona a tolerar y someterse a insinuaciones sexuales no deseadas. Laura continúa explicando. La neurociencia ha demostrado que ante el peligro, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, se ve afectada y el circuito de defensa pasa a hacerse cargo, haciendo que la persona bajo ataque se retraiga a los hábitos y reflejos aprendidos, los cuales muchas veces se reducen a frases como "tengo que irme a casa ahora", como sus únicas respuestas, hasta que al final es demasiado tarde. A pesar de nuestro papel dominante en el planeta ahora, evolucionamos como presas, y cuando un león o un tigre está sobre nosotros, detenerse a pensar es fatal. El delito de obligar a alguien a tener relaciones en contra de su voluntad en Lituania conlleva una sentencia máxima de 3 años, frente a 7 años en caso de que haya violación. En última instancia, la forma de violencia utilizada, ya sea física, psicológica o financiera, no debe considerarse relevante. Es únicamente un medio para el comportamiento sexual coercitivo. Ya es hora de que cambiemos la lente a través de la cual vemos los delitos sexuales. La invasión corporal no deseada es un acto de maldad, y no hay que normalizarlo. Etiquetarlo como tal no debe estar sujeto a si la víctima se resistió o no, o qué tipo de violencia acompañante tuvo que soportar. En cambio, el enfoque debe estar en el consentimiento de la víctima como un acuerdo voluntario y los pasos tomados por el acusado para establecerlo. Tales casos siempre se tratan como el delito menor de abuso sexual. Luego de esta declaración por parte de la Oficina Nacional por el Movimiento de Crisis por Violación, salió una nueva noticia en Holanda, donde se anunció una protesta en el municipio de Groningen por el concierto de Rammstein el próximo 6 de julio. Un vocero del municipio lo confirmó a las noticias, y según Dagblad van het Noorden, la protesta se llama Marcha contra la cultura de la violación en Groningen. La organización de la marcha quiere hacer un llamado de atención sobre las acusaciones de violación contra Till Lindemann. Todo el mundo es libre de manifestarse en los Países Bajos, pero luego de registrarlo, el municipio puede decidir imponer condiciones o restricciones a la manifestación. Por su parte, el organizador Greenhouse Talent anunció previamente que las actuaciones van a continuar a pesar de las acusaciones. En Alemania, a varios partidos políticos de la ciudad de Múnich se les ocurrió la idea de que los ingresos municipales de los conciertos de Rammstein deberían destinarse a donaciones. La solicitud ahora va a ser revisada por el Consejo Municipal. Rammstein completó 4 espectáculos en la capital bávara, que atrajeron a un total de 240.000 espectadores. Dado que los 4 eventos se llevaron a cabo en el Estadio Olímpico de ahí, una gran parte de las ganancias se destina a la propia Múnich. La empresa operadora del lugar, Olympia Park, pertenece a la ciudad. Por lo tanto, sería teóricamente posible que ellos decidieran por sí mismos qué sucede con los ingresos. ¿Esto en qué afecta a Rammstein? En nada, pero sí afecta al productor o productora en cuestión que haya hecho los shows, ya que estaría perdiendo dinero al haber hecho los conciertos en este lugar. La alcaldesa de Múnich, Verena Dietzel, ahora quiere comprobar si las ganancias pueden utilizarse con fines benéficos, especialmente proyectos contra la violencia sexual. Los partidos del gobierno estatal bávaro, CSU y Freie Wähler, también apoyan la moción. Todavía no se sabe qué tan alta va a ser la cantidad, pero se puede suponer que se va a disponer de una gran suma, ya que el Estadio Olímpico no solo se alquiló para hacer el evento en sí, sino también para el montaje y desmontaje. La izquierda de Múnich quiere demostrar con la acción que la violencia contra los grupos marginados no se tolera en la ciudad, y la moción dice: la urgencia surge del hecho de que estamos enviando una señal clara en el debate actual con una decisión rápida. El hecho de que Rammstein siga de gira provoca explosiones en otras ciudades. El Senado de Berlín presentó oficialmente una petición para que se cancele el concierto en el Estadio Olímpico. Además, activistas anónimos amenazaron con sabotear las funciones del 15, 16 y 18 de julio. Los opositores de la banda tomaron medidas brutales el lunes por la noche 26 de junio. Rolling Stone y varios medios locales de Berlín publicaron fotos de ventanas rotas de la sede de Ramstadt, en el distrito de Pankow. El letrero de la compañía con el logo de la banda fue grafiteado, y según la carta de confesión que un grupo disidente anónimo, según el remitente, publicó en el foro independiente Contrapolis, también se dice que los 3 próximos conciertos en el Estadio Olímpico de Berlín a mediados de julio van a ser blancos de ataques autónomos. La carta dice: hay consecuencias para los perpetradores como tú. Esto también se aplica a las empresas y personas que les proporcionan locales o infraestructura y protegen o apoyan a los delincuentes. Hacemos un llamado a todos para interrumpir, sabotear y prevenir creativamente los conciertos de Rammstein planeados en Berlín el 15, 16 y 18 de julio. No hay escenario para perpetradores. Si bien los trabajadores del lugar ya eliminaron el eslogan "no hay escenario para perpetradores" pintado en la pared exterior del edificio, los elementos de vidrio individuales del panel laminado del edificio de ladrillo siguen demolidos. Ni la propia banda ni su dirección se pronunciaron sobre los ataques y la advertencia de interrupción de los conciertos en el estadio. El único miembro de la banda que salió a hablar es el baterista Christoph Schneider. Quienes sí se pronunciaron fueron más chicas que contaron sus experiencias, incluyendo una que lo hizo de manera pública, y que también estuvo en la fila cero y en la fiesta de esa noche en Lituania con Shelby Lynn. Y ella, luego de que Shelby hablara, dijo lo siguiente: It started off as my experience of being spiked, having bruises, not knowing where they came from, and now it's not even the tip of the iceberg. There's such a big gap, but I realized something was wrong whenever I felt really, really sick, and I went to go leave, and a girl says, "Are you okay?" I was like, "No, I'm going to vomit." She takes me away to the bathroom, and I projectile vomit into the toilet.
like, this is not normal. This, like, I'm thinking to myself, this is not normal. I've had like 2 drinks and a shot. What the hell is going on here? I've never been spiked or done hard drugs or anything before. This was a feeling like no other in my entire life. It was so bizarre. Comes in and immediately I say, Till, if this is a sex thing you're here for, I'm not going to do that. Sex is very special for me. It shouts at me, Joe said that you would. I repeat myself and I'm sorry, Till, I'm sorry to disappoint you, but sex is very special for me. I won't have sex with you, I won't have sex with you, it's very special for me. And he shouts, you already said this. He tells us to line up, which I also was, I'm like, what is going on? You don't even have time kind of to understand what is happening. So I got into the line and I realized that he's taking his phone out and he's going to take a picture of us standing like this, which I also found very weird. When she got back, when this guy brought her back, I quickly noticed that she's very disturbed, and she's like, with her wide eyes, like walking around, and she's like telling something very loudly, like her story. And I came to her and I like, what happened? So she started to tell me how she was brought underneath the stage and like how Till said that they're gonna have sex or something like that. And and like I asked her if like he hurt her or he touched her in any way. She said no. Not everybody knows where they're throwing themselves into. I didn't know. I did not know the real reason that everybody's talking about right now. I didn't know, like, now when their like crisis team management team is like saying, oh yeah, of course it was a part of the experience, like, then you should tell this to people and you should write this on the invitation for these young people, for these young girls, because not everybody understands what is their like purpose in those parties. It's wrong in my eyes. I wish somebody had said something sooner, but I'm glad that someone is saying something now. I'm glad. Oh, it's horrible that it happened, but I'm glad that it was me, because I think if it was any other girl, he would have had his way with them. Maybe they would be more easily manipulated than me, starstruck, but I'm a very, very strong person, very confident person. I've never been afraid to speak out whenever I see something wrong or hold people accountable. Never, never, ever. I never let people get away with really shady, weird, criminal. Never. It's just so sad that it is still happening in 2023.